Hola, mi nombre es Yaim Olivares, soy designer instruccional de SoftExpert y hoy les presento el curso SoftExpert CEP, configurando y operando el sistema. CEP o CEP significa Control Estadístico de Proceso y su función es realizar una prueba con enorme precisión para identificar si el proceso de producción de un objeto está dentro de las normas establecidas. Objetivo. Los objetivos del curso son efectuar las configuraciones iniciales para la operación, planificar toma de datos, incluir datos tomados para el acompañamiento en el sistema y generar informes gráficos de datos calculados. De esta manera, podemos lograr el objetivo principal, que es configurar y operar el sistema correctamente. Introducción. El primer punto que tenemos que citar antes de iniciar el curso del componente CEP es que las configuraciones que se presentarán posteriormente pueden variar de acuerdo con la necesidad de la organización. Es decir, excluyendo el flujo de registro en la utilización de la herramienta, ninguna información registrada es una regla que no se pueda modificar. El componente CEP, Control Estadístico de Proceso, tiene por objetivo verificar si el proceso de producción de un objeto determinado está bajo control estadístico, teniendo como referencia las especificaciones técnicas definidas para el mismo. Existe siempre una confusión entre los componentes CEP e inspección. El componente inspección tiene como objetivo registrar las inspecciones realizadas en el objeto, sean ellas inspecciones obligatorias por ley o por normas técnicas. Estos registros son necesarios para mantener la trazabilidad de esta información, como prueba de que el objeto fue comprobado en algún momento en cuanto a sus requisitos cualitativos. Sin embargo, el componente CEP tiene por objetivo, al registrar los datos, responder las siguientes preguntas. ¿El proceso es capaz de producir este objeto dentro de los límites especificados? Si es así, ¿con qué grado de variación? ¿Estas variaciones son naturales o existen causas que pueden ser evitadas o mitigadas para reducir esta variabilidad? ¿Con qué base en las variaciones identificadas será necesario inspeccionar estas medidas durante la producción? Puede percibir que la finalidad de ambos componentes es muy diferente. Escenario. Con la presentación de este escenario, tenemos la intención de crear un ambiente de fácil interpretación acerca de la real utilización de la herramienta. Para nuestro escenario utilizaremos como objeto un neumático 245/45R18. 245 es el ancho del neumático, de flanco a flanco, que equivale a 245 milímetros. El número que le sigue es 45, que indica el perfil, que consiste en la relación entre la sección transversal del neumático y su anchura expresada como porcentaje. Es decir, una relación de aspecto de 45 indica que la altura del neumático corresponde al 45% de su anchura. La R hace referencia a la construcción interna del neumático. Indica que la construcción es radial. Y por último, 18, se trata del diámetro interno del neumático. O dicho de otro modo, la altura de la llanta. Este diámetro se expresa en pulgadas. Para facilitar el entendimiento, voy a colocar el proceso de fabricación en 4 etapas. Probablemente hay varias otras en un proceso real. Definimos con mezclado, triturado, construcción y vulcanización. Mezclado. Un neumático contiene hasta 30 tipos distintos de cauchos.
rellenos y otros ingredientes que se combinan en mezcladoras gigantes para crear un compuesto gomoso de color negro que se tritura en una fase posterior. Triturado. Cuando el caucho ha enfriado, se corta en las tiras que conformarán la estructura básica del propio neumático. En la fase de triturado se preparan otros elementos del neumático. Algunos se recubren con otros tipos de caucho. Construcción. Esta es la fase en la que el neumático se construye desde dentro hacia afuera. Los elementos textiles, las lonas con cables de acero, los talones, las bandas de rodaduras y otros componentes se integran en una máquina de construcción de neumáticos. El resultado es un neumático verde, sin vulcanizar, cuyo aspecto comienza a asemejarse a la del producto final. Vulcanización. Más tarde, el neumático verde se vulcaniza con moldes calientes en una máquina de curado que comprime todas sus partes y le confiere su forma final, incluyendo el dibujo de la banda de rodadura y las marcas del fabricante en el flanco. Dentro de cada uno de estos procesos tenemos valores preestablecidos para que el neumático pueda ser clasificado de esta forma. ¿Cuándo es que los componentes CEP e inspección entran en juego? Con el neumático listo, el componente de inspección identificará si las dimensiones del modelo 245/45R18 se han respetado, además de otras características importantes. Por tratarse de la seguridad de los vehículos y tener vidas en juego, se realiza una inspección minuciosa en cada uno de los neumáticos que salen de la fábrica. El componente CEP se utilizará en los casos de cambio en el proceso productivo. En nuestro ejemplo, el proceso de construcción tuvo una alteración significativa. Incluiremos el cable de Kevlar para así brindar un ultra alto rendimiento de los neumáticos y al mismo tiempo proteger la seguridad del conductor. Kevlar es una fibra aramídica 5 veces más fuerte que el acero. Por su composición química, puede utilizarse en diferentes aplicaciones, brindando seguridad, durabilidad y resistencia del material que está reforzando. Este material vuelve a la llanta resistente al desgaste y cambios de temperatura. Asimismo, da estabilidad térmica y dinámica, logrando resistencia al corte, fricción y presión. Este tipo de innovación le brinda al usuario mayor comodidad y estabilidad en cualquier tipo de pavimento. Este cable reduce la fricción entre la llanta y el pavimento, permitiendo así ahorros en el combustible. La llanta se desgasta de manera uniforme, brindándole mayor durabilidad y kilometraje de uso. Ahora, es necesario agregar estos cables de Kevlar en la construcción del neumático. Por lo tanto, este pasará a ser manufacturado con el nuevo producto y eso afectará el proceso padrón de la empresa. El componente CEP realizará una evaluación de impacto de esta mudanza, verificando si el nuevo proceso es capaz de atender las especificaciones. Diversos neumáticos producidos con el nuevo elemento serán probados para verificar si la inversión es válida. Flujo. En el flujo debemos seguir un orden determinado en el sistema. Para que las acciones tengan sentido, es importante que los registros y configuraciones sean accedidas formando un flujo. Se debe tener registrado de antemano en el sistema los grupos de análisis y de toma de datos. Esto será explicado más adelante. Nuestro flujo es conformado de la siguiente forma. Comenzaremos por definir ítem en el componente PDM.
Después configuraremos el proceso de fabricación en el componente proceso. Planificar la toma de datos en el componente SEP, ejecutar esta toma de datos y por último generar informes. Es importante decir que utilizaremos el componente PDM para el desarrollo de nuestras lecciones, pero podríamos trabajar solo con el componente SEP en la creación de un objeto. Incluir y asociar cada una de las 4 características vistas: mezclado, triturado, construcción y vulcanización. En el último paso, realizaremos la planificación de la toma de datos, ejecutando todas las tareas para así efectuar el control estadístico del proceso. Vale recordar que en este momento el proceso para la manufactura o producción de neumático ya fue alterado en la línea de producción. Por lo tanto, estas pruebas brindarán informaciones más precisas si el objetivo tuvo cambios. Damos comienzo así a las lecciones.